Vamos a ponernos de pie, por favor. Vienen con alegría al Señor, cantando vienen con alegría al Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz de amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a encomendar en esta Eucaristía estas intenciones. Por los difuntos: Edgar Borges, Silenia de Buitrago, Fortunato Pizarro, Blanca Gálvez, Maura Milián, Berta Castillo, Francisco Bravo y Silvia Plasencia. Vamos a encomendar a todos los enfermos, como estamos haciendo, bueno, siempre lo hacemos, pero de una manera más especial en este tiempo de enfermedades. Ya casi me resulta muy cargante hablar de pandemia, que lo es, y por desgracia manipulada. Pero hay que rezar por eso. Vamos a orar por la paz en los Estados Unidos. Hoy comienza un nuevo gobierno que ha anunciado cosas que no nos gustan a casi ninguno, pero bueno, vamos a pedir para que nadie pueda hacernos mal y para que todo el bien que deseamos y merecemos pueda ser hecho en los Estados Unidos, que es mucho más que un gobierno, gracias a Dios. La Iglesia recuerda hoy a dos santos: San Fructuoso, obispo, y Augurio y Eulogio, diáconos, todos mártires. También recuerda a San Fabián, papa y mártir. Y por supuesto a uno que quizás es más famoso en el mundo que todos los demás, San Sebastián, mártir. Todos estos mártires son recordados hoy en el martirologio y muchos más, en el misal, en el calendario de la Iglesia Católica. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos ante el Señor nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la carta de los Hebreos. Hermanos, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y los bendijo. Abraham le dio entonces la 10ª de todo el botín. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y el título rey de Salem significa rey de paz. No se menciona ni su padre ni su madre, y aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Es la figura del Hijo de Dios, y como Él, permanece sacerdote para siempre. En efecto, como Melquisedec, Jesucristo ha sido constituido sacerdote, en virtud de su propia vida indestructible y no por la ley, que señala que los sacerdotes fueran de la tribu de Levi. La palabra misma de Dios lo atestigua cuando dice: tú eres sacerdote para siempre como Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha. Yo haré tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor desde Sión y su cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Tú eres Sacerdote para siempre. Es tuyo el señorío, el día en que naciste. En los montes sagrados te consagró el Señor antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados, entonces mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos,
En este tiempo ordinario vamos leyendo libros de la Biblia en forma semicontinuada. No se lee nunca una carta apostólica completa, ni un evangelio completo. Se saltan ciertas cosas que se leen en los domingos, qué sé yo. Pero fundamentalmente nos vamos repasando ese abanico de sabiduría, de gracia, de verdad, de revelación en la palabra de Dios. También de ese modo la Iglesia nos invita no solo a conocer mejor la palabra, sino a conocer más la palabra, sino mejor, en profundidad, a buscar en ella la inspiración para nuestra oración. Nunca debió haber sido la oración cristiana desvinculada de la palabra directa de Dios. Eso fue ocurriendo a través de los siglos. En el Concilio Vaticano II se quiso rectificar eso, con sabiduría y con inspiración. Pero después, como que, no sé, ese espíritu de lo facilito, por el cual entra también el espíritu del mal, ¿no? Apartándonos, ¿no? La gente prefiere una buena novena, eficaz, irresistible. Por favor, es casi herético decir eso. Irresistible, o sea, yo la hago y Dios me tiene que conceder eso porque es irresistible. Porque invoco a no sé qué santo, a leer un salmo y inspirarse. Y a partir de ahí, no quiere decir que la única palabra con la que vamos a orar son las que encontramos en la Biblia. El mismo Padre Nuestro, que es palabra de Dios. Pero es el punto de partida. Nos inspira, nos da palabras, nos da espíritu, nos da tema. No nos quedamos dando vueltas en torno al temita nuestro, el que sufrimos ahora, el que más me molesta, y convertir la oración en lugar de un lugar liberador en un suplicio. Así que si no acuden a la palabra de Dios, se lo pierden y se buscan lo otro. Hemos ganado un poquitico. Uno va a una casa de familia cristiana y a lo mejor ve la Biblia abierta con una velita, flores, en una mesita. Es como un altar. Después ve imágenes por todos lados, pero bueno, ahí está la Biblia como para decir, no, somos católicos de verdad, del Vaticano II. Pero se lee esa Biblia, se pone amarilla esa página abierta ahí, porque las otras están resguardadas porque no se tocan. Es algo que nos tenemos que preguntar. En casa de una familia católica tiene que haber por lo menos, y no es caro hoy en día, no es tan caro, aparte que nos gastamos en otras cosas que pasan. Tiene que haber una Biblia, por lo menos, o cada uno una, pero bueno, una. No para estar abierta en el altar, sino para ser usada. Una Biblia, un catecismo de la Iglesia Católica, es como nuestra enciclopedia doctrinal. No lo tenemos que leer de punta a cabo, como tampoco la Biblia es para eso, sino tenemos un índice, este tema, aquí está, y me va refiriendo a otras cosas. Y constantemente estoy aprendiendo. Y puedo darle explicación a los menores, a los que vienen de fuera. Y para completar sería ideal un misal, aunque sea dominical. ¿Esa lectura está en la Biblia? Sí. Yo las busco guiándome por el boletín, no sé, pero es más cómodo. Además que suelen traer introducciones a la lectura. O sea que el misal mismo puede ser un libro de oración, aunque yo no vaya a misa todos los días. Y más ahora que muchas personas no vienen, pero la ven en el momento o más tarde en su casa y pueden tener su misal para cotejar, para quedarse con la lectura que más le impresionó, que más le impactó. En oración hay el libro escrito. Y es un gasto que uno hace una vez, ya, para siempre. Si es diario, mejor, nos va trayendo los santos que se celebran privilegiadamente cada día, las lecturas propias del día. Bueno, Biblia y catecismo, para empezar. Y si es posible, misal. Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Aparece en el libro del Génesis. Abraham pasa por Salem, nombre arcaico de la que después sería Jerusalén,
la ciudad de la paz. Eso es lo que nos explica hoy en la carta a los Hebreos. Melquisedec su nombre quiere decir Rey de Justicia, y el título que tiene de la ciudad, Rey de Paz. Le da el diezmo a Melquisedec de todo lo que había conquistado en la batalla. Lo reconoce como soberano y como sacerdote. Aparece siempre en la liturgia cristiana como un punto de referencia profético, o sea, anunciador en la distancia del sacerdocio de Cristo, pasando por encima del sacerdocio ministerial del pueblo de Israel, de los levitas, que era transitorio, que era solo representativo. Y dice, el de Jesucristo es como el de Melquisedec. No se conoce su origen ni su fin. O sea, no tiene una genealogía, porque es eterno, el de Jesucristo. Es del cielo, es el único verdadero. Los anteriores a él, en el pueblo de Israel, anunciaban, eran sacerdocios en referencia a él. El posterior, que es ministerial, pero el nuestro, de todos los cristianos, de todos los bautizados, es real. Somos miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey, ¿no lo recuerdan? El sacerdocio real de Cristo lo participamos todos. Y dentro de este pueblo, algunos somos llamados para el servicio. El sacerdocio ministerial al servicio del sacerdocio común de todos los fieles, que es el sacerdocio que nos une a Cristo Rey y nos hace miembros suyos. Un sacerdocio eterno tiene su origen no ya en un servicio terreno de sacrificios de animales, de ofrendas de expiación a Dios, sino en el sacrificio del Hijo de Dios, que con su sangre lavó el pecado del mundo. Él y el pecado, que es la actitud de rechazo a Dios de las tinieblas, y los pecados, que son los que cometemos cada día, desobedeciendo su ley de amor. En el Evangelio escuchábamos a Jesús, un relato de Jesús con toda la viveza de San Marcos, ¿no? En una sinagoga. No sé si es en Cafarnaúm, tenía que haber leído los textos anteriores. El hombre de la mano paralítica, paralizada, los escribas, los discípulos de los fariseos, que lo estaban espiando. O sea, lo que no están buscando ver la verdad, sino descubrir algún vínculo para ponerle trampa, para algo que puedan alegar en contra de Jesús como violador de la ley. Algo de lo que hemos estado viviendo los últimos años aquí. No tratando de cooperar para el bien, sino de impedirlo y de poner la zancadilla al que lo hace. Y eso en todos los niveles, muy peligroso. No es solo el presidente. A todos nos están poniendo trampas hace mucho tiempo. Lo hemos dejado caminar. En la iglesia, por supuesto. El fin de los malvados es eliminar los obstáculos que le impiden su maldad. Y la iglesia es un obstáculo siempre. No importa que esté llena de pecadores, porque para eso Cristo la fundó. No para que pequemos más, sino para que nos curemos del pecado en ella. ¿Verdad? Pero es un obstáculo porque proclama el derecho de Dios y los principios de su ley y el respeto a toda la ley. Uno de los mandamientos dice: no matarás. Uno de ellos. No es el primero, pero es importantísimo. Todos son importantísimos. Y cualquiera de ellos, violado, anula el cumplimiento del primero y más importante, que es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo nuestro ser, y al prójimo como nosotros mismos. Cualquier incumplimiento de otro mandamiento hace inválido este. Si somos capaces de insistir en el primero, naturalmente vamos a ir cumpliendo los demás. Si no cumplimos los demás, son las obras malas las que demuestran que no
estamos en el camino de Dios y que no creemos en Él, en realidad. El que no teme el juicio de Dios es porque no cree en Dios. Y si actuamos en contra de su ley, no creemos en Él, porque no lo tememos. No tememos que podamos condenarnos. Nosotros nos condenamos por nuestras malas obras. Eso es clarísimo. Por eso la hipocresía de aquellos fariseos y escribas que al final se ponen de acuerdo con los que más odiaban, que eran los partidarios de Herodes, los herodianos. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por ahí va la cosa. Ellos eran enemigos entre sí, pero todos eran enemigos de Jesús, porque dejaban descubierto sus malas intenciones y sus malas obras. Y se pusieron de acuerdo para matarlo. Esto está en el capítulo 3 de San Marcos, empezando el camino de Jesús que nos relata este evangelista. Y Jesús dice que los mira con ira y con tristeza. Y pudiéramos decir, ¿cómo esos dos sentimientos juntos? Claro. La tristeza es porque está viendo la perdición del corazón del hombre en acción, y Él ha venido para salvarnos a todos. Y está viendo que esa gente está como blindada a su salvación. Le da tristeza. A todos nos da tristeza que nuestra obra buena fracase. Y no solo que fracase, sino que fracase por los obstáculos que los impíos le ponen, ¿no? También nos da tristeza que fracase por nuestra incapacidad. Pero de ahí podemos aprender. Pero cuando vemos que pusimos lo mejor y estaba destinada al éxito, de pronto, ¡prágala!, es tronchada por las malas intenciones, por otros intereses que pueden más que el mío. El mío no tiene dinero y el de ellos sí. Es muy triste. Tristeza. Pero ira, porque Jesús lee en el corazón del hombre y ve la maldad. Tristeza porque se están condenando e ira porque impiden que los demás se salven. Jesús viene a declarar que el sábado, el día que Dios descansó, no es un día de esclavitud, no es un día de agobio. Ya de un paso más, ya vivió el sábado. Fíjense qué mentalidad más materialista en interpretar la ley de Dios así y enseñarla de esa manera. Es un día de liberación, de contemplar la obra de Dios y cooperar con ella. O sea, el sábado era el representante en la ley, en la declaración del libro del Éxodo, repetida en el Deuteronomio, ampliada, corregida y aumentada, de la voluntad salvífica de Dios. Es decir, Dios hizo toda su obra, nos hizo partícipes y administradores de ella, y el último día es el día del Señor, o sea, el día de que nosotros sigamos obrando en su nombre, no impidiendo que se obre en su nombre. No lo habían entendido así porque se habían alejado de la verdad. Por eso Jesús los mira con tristeza primero, pero también con ira, porque ve la maldad de su corazón. No estaban allí para aprender de Jesús, para hacer preguntas interesantes y discutir y dejar que Jesús los iluminara, sino para impedirle obrar. Lo estaban espiando, hackeando, diríamos hoy, con el asunto del internet, para que aparezca lo bueno torcido, para que no le llegue la verdad a nadie, para sacar lo bueno y meter lo malo. Y lo estaban hackeando. Pidámosle a Dios que sepamos escuchar siempre su palabra y dejarnos transformar. Por eso les hablaba al principio de lo importante que es orar a partir de la palabra de Dios, para que no busquemos en la oración nuestros propios intereses, sino los de Dios, que nunca se equivoca. Oremos. Pidámosle al Señor por la Iglesia, para que unida en la verdad promueva la justicia, promueva la sabiduría, promueva la santidad, no solo entre sus propios miembros reconocidos, sino también entre todos los que buscan la verdad
y la vida. Roguemos al Señor. Oremos por todos los que trabajan por la paz. Oremos por los que asumen responsabilidades gubernamentales y de autoridad en cualquier ejercicio de la misma, ejecutiva, legislativa, judicial, para que se atengan a las intenciones de la Constitución, sobre todo en los Estados Unidos, que han jurado defender y promover. Roguemos al Señor. Oremos por los pobres, por aquellos que son siempre víctimas de los poderosos, sin corazón. Oremos por los enfermos, oremos por los cristianos perseguidos y por toda clase de persecución injusta, sobre todo por los problemas de conciencia y de religión. Roguemos al Señor. Por la unidad de todos los cristianos en esta semana, este octavario que comenzó el lunes, de la unidad y que concluirá con la fiesta de la conversión de San Pablo el lunes próximo, para que en este año demos un paso firme y más largo en ese propósito del Señor, de que todos seamos uno, como el Padre y Él lo son. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos, en especial por aquellos a quienes encomendamos en esta Eucaristía. Roguemos al Señor. Por todos los enfermos y por las intenciones de todos los presentes y participantes en esta Eucaristía. Roguemos al Señor. Todo esto lo pedimos, Padre, inspirados por tu Espíritu, en el nombre de tu Hijo, que vive por los siglos de los siglos. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Tenemos levantados al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario,
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, Señor, anunciamos tu muerte hasta que vuelvas tú, Señor, hasta que vuelvas tú. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Edgar, Silenia, Fortunato, Blanca, Maura, Berta, Francisco y Silvia, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza
de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, toda la oración cristiana, como les decía al principio en la homilía, está impregnada, encuentra su inspiración, su origen, sus palabras en la oración de Cristo, en la Biblia y en especial en el Padre Nuestro. Él nos invitó a orar así, diciéndonos que no debíamos usar muchas palabras como hacían los paganos. Nuestra oración es radicalmente distinta de otro tipo de oración no cristiana. No es simplemente la que brota de nuestro impulso, de nuestra necesidad, de nuestro sentimiento, todo eso legítimo, sino la que viene del cielo y nos abre el camino de unión con Dios. Como Cristo nos enseñó, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza hacia ti. Te entregamos nuestra alma y nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Oremos. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad, para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor.